Bueno, entonces ahí hagamos un archivo nuevo, file new rscript. ¿Listo? ¿Listo, chinos? ¿Sí me escuchan bien o está mala la... Sí, profe. ¿Está Sí, bien? se Bueno, escucha bien, profe. bueno, listo. Entonces vamos haciendo lo mismo de la anterior clase. Entonces vamos eh, adquiriendo. Ahí sí alcanzan a ver o lo hago más grande, chinos. Profe, acercarlo, profe. Ya. ¿Y está mejor? Ah, sí, ahí está bien, profe. Bueno, entonces vamos cargando el archivo que teníamos. ¿Listo? Ustedes ya saben que en algunos casos es sin comillas o con comillas sencilla o con comillas doble, depende del computador. ¿Listo? Y ahí, por ejemplo, cargué el archivo que habíamos creado. ¿Listo? Si quieren lo vemos. Yo le doy head variables. Le doy control enter y miren ahí está, ¿no? Muestra temperatura, KT y KT temp, humedad y KT listo, lo que teníamos. Ustedes lo tienen un poco más extenso porque se inventaron dos variables más, dos categorías más y le metieron otros 10 datos, ¿no? O sea que es un poco más grande. Bueno, entonces, eh, con esta instrucción, miren, esta primera instrucción str, vamos a ver cómo está compuesto nuestro data frame, ¿no? El data frame es la variable desde la cual adquirimos unos datos desde un CSV o los podemos ir creando aquí mismo en el RStudio. Esto miren, por ejemplo, si le damos str, miren esta de aquí, str variables, nos va a describir el tipo de data frame que tenemos, ¿no? Miren, data frame que tiene 10 por 5, ¿no? 10 filas por 5 columnas. Y miren, aquí aparece las características, ¿no? Int, muestra es tipo entero, temperatura, tipo entero, KTUM tipo char, humedad entero, KTUM es char también, KTtemp también char. Y miren que aparece ahí los valores siempre y cuando los alcance a mostrar, ¿no? En muestra temperatura los alcanza a mostrar. En KTtemp no. En KTUM no, pues entonces muestra la punto y coma. Y el punto, los puntos suspensivos. ¿Listo? Bueno. Eh, miren que los números los toma como números enteros, ¿no? ¿Listo? Y efectivamente, pues los valores ingresados son enteros, ¿no? ¿Listo? Y las categorías las toma como tipo char, ¿no? Como caracteres. ¿Listo? Entonces podríamos eh, hacer que este tipo de información que adquirimos la tome de otra manera. Entonces vamos a escribir, copiamos, si quieren la primera línea la copio y hay una opción que es string as factors que nos dice que
las categorías o las variables que son caracteres las tome como factores, más no como caracteres. ¿Listo? Y miren, simplemente le ponemos ahí string as factors igual true. Si le pusiéramos false, entonces sigue común y corriente, las toma como si fueran caracteres y no como factores. ¿Y por qué se debe hacer esto? ¿No? Porque de acuerdo a los diferentes factores se le puede dar, como lo hacíamos en la anterior clase, se le puede dar eh, cierta tonalidad, por ejemplo, una gráfica. Se puede organizar de acuerdo al factor que estamos seleccionando, ¿no? Por ejemplo, que muestre solamente las temperaturas frías, ¿listo? O que muestre las humedades mojado, por ejemplo, en la categoría hume, catehume, ¿listo? Entonces es importante este pedacito. Aquí le doy control enter y bueno, ya lo cargó de otra manera. Ahora sí, démosle, por ejemplo, control enter en este que dice str variables y miren que cambió aquí mismo, a ver, aquí mismo, miren, de carácter, cambió de carácter a factor. Y miren que KTUM también de carácter a factor. ¿Listo? Bueno, sigamos con otra instrucción. Entonces ya pillamos esta de aquí, ¿no? El str. ¿Listo? Muestra las características propias del data frame con el que estamos trabajando. Bueno, esta creo que ya la habíamos pillado, recordémosle. Summary. Summary es resumen, ¿no? Resumen de variables. Miren lo que aparece, ¿no? Aparecen los títulos o las cabeceras. Aparecen, miren, es bien chévere, ¿no? Por ejemplo, muestra que es un número, digamos, ordenado, unos ordinales. Aparece el mínimo, el máximo, el promedio en el primer cuadrante, en el primer cuartil, perdón, en el tercer cuartil también aparece la media, el promedio, que es min, y la mediana, ¿no? Listo, miren la temperatura, por ejemplo. En ese sí se puede notar mayores cambios o valores importantes, ¿no? Miren, la temperatura más baja es -20, por ejemplo. La máxima es 40. ¿El promedio cuál será? De todas, ¿no? Si tomamos las dos, 40 y -20, el promedio sería 10, ¿no? Pero miren que el promedio aparece 10.9, es porque hay otras temperaturas también. ¿Listo? Miren, por ejemplo, en KTTemp hay 5 de calor y 5 de frío, y en KTHume hay 3 de húmedo, hay 3 de mojado y 3 de seco. Y bueno, en humedad también, el mínimo es 10, el máximo es 90, el promedio es 45.8. ¿Listo? Ese summary es bien chévere porque permite hacer promedios, ¿no? A sacar unos valores estadísticos ya del data frame que estamos utilizando. Bueno, miremos otra, ¿verdad? Por ejemplo, miremos levels, niveles, ¿listo? De data frame que estamos utilizando y de alguna categoría. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, utilicemos, miren que si le doy el número de pesos, me muestra las potenciales variables que puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, utilicemos KTTemp. ¿Listo? Y miren que me aparecen los dos niveles de esa categoría, ¿no? Solamente tiene calor y frío. Copiémosla y pongámosle KT. Y mire que me aparece un error. ¿Por qué, chinos? Ah, ya sé por qué es. Miren que aquí lo tengo con mayúscula y es con minúscula. En ahí aparecen los diferentes niveles de la categoría o la variable categórica
Podemos posteriormente empezar a, ¿qué es? A unir, ¿no? Podríamos unir diferentes data frames, ¿listo? Entonces yo tengo por ahí creada otro tipo de archivo .csv, ¿listo? Entonces, ¿cómo se unen chinos? Entonces, primero tenemos que cargar el otro archivo. Entonces, háganse un archivito chinos, verán, a mostrar, ¿listo? Cópienlo, chinos, o se los envío, no, háganlo, invéntenselo, pónganle valores diferentes. Rapidito, rapidito. Pues miren que, Profe, se lo ponemos en la misma carpeta de donde sí, estamos trabajando ahorita. sí, señor, para no tener que escribir una ruta más extensa. Pero ya tenemos este archivo, ¿no? Miren que es otro .csv, ¿no? Tiene que ser otro .csv. Entonces, ¿qué hacíamos, chinos? Primero lo tenemos que cargar, ¿no? Entonces vamos a darle, por ejemplo, lugares que sea adquirido. Desde red.csv, ¿no? Está adquirido, pues, desde donde lo tenemos. Si está en la misma carpeta, seguramente le escribimos el nombre nomás. Entonces, ¿cómo lo había llamado también yo? Lugares. Lugares. .csv, coma, string. Ah, no, aquí tengo que salirme de las comillas. Aquí, string. Está el listo, ahí lo creé lugares, si quieren lo miramos. Ahí está, ¿no? Es como darle ¿qué es? Ponerle al barrio, aquí en Pasto, una temperatura, ¿no? Si está frío, si está caliente. Pues. Listo, entonces vamos a unir estos dos archivos, el de variables y el de lugares. Entonces, ¿cómo se unen? Chinos. Entonces, vamos a poner otro data frame que se llame, por ejemplo, clima. ¿Listo? Otro data frame. Y voy a utilizar no, primero tengo que, antes de unir, tengo que utilizar la librería que habíamos utilizado previamente, ¿no? Esta library y diverse. Listo. Entonces, ahora sí, puedo perfectamente unirlos, ¿no? Entonces le doy clima, left, join, left, join, y pongo los dos data frame, variables y lugares. Le doy control enter. Bueno, y me sacó un error. Miren que el left join está mal escrito, ¿no? Ah, bueno, pero ¿saben por qué? Porque yo escribí solamente este library diverse. Tengo que activarlo, claro, con el control más, con el control enter. Listo, ahí se está activando. Miren, listo, ahí está el ggplot, el read, todos estos, digamos, librerías propias de esta tdiverse. Listo, entonces si le doy aquí control enter y listo, miren, ya quedó unido y me dice que está unido por la categoría o por catetempe, ¿no? Y si lo vamos a ver, por ejemplo, le doy clima,
miren que apareció acá unidos de acuerdo al barrio, ¿no? Entonces, se crearon muchas más filas porque unimos nuestro primer frame, que era variables, con el segundo, que es lugares, y de acuerdo a la cantidad de fríos, por ejemplo, si había, por ejemplo, en la temperatura 12, estaba en frío, y lo unimos con 5 barrios, ¿no?, que tenían frío. Nos vamos a ver, miren los que tienen frío. Mariluz, San Ignacio, Profe, Centro, Palermo y Santa Mónica. Dígame. profe, ¿usted qué hizo? Usted dijo que le salió un error, ¿cierto? Y no que yo al Sí, darle clima con el left join, le di control también. enter y me salió un error. Ajá, entonces tienes que darle aquí en Library. Ajá, Es que tenemos que cargarlo. Todo esto que escribamos acá arriba toca para que se ejecute, le damos control enter. Entonces dale control enter aquí en Library TDverse. listo. Y después le das otra vez control enter en clima, left join, variables, coma, lugares. A veces me sigue saliendo error. Me muestra cuando X y Y no tienen variables, algo así. Háganse ese archivito nomás. Actividad coma cate tempe y abajito abrigarse como a frío, ventilarse como a calor. ¿Listo? Pues entonces lo que tengo que hacer, miren que realmente esta unión que hice no es como apropiada, ¿no? Porque por cada, digamos, temperatura fría, le estoy agregando un barrio, ¿no? Entonces, mejor vamos a hacer una unión que por cada frío o por cada temperatura fría le agreguemos una acción. ¿Listo? Ahorita esto del barrio lo hacemos posteriormente. ¿Listo? Entonces, carguemos, como ya lo habíamos hecho, en otro data frame que se llame acción. El archivo que acabamos de crear, ¿no? Que se llama acción.csv. Acciones, lo tenía yo como acciones. Bueno, como acción o acciones, como ustedes lo tengan. CSV. ¿Listo? Aquí le doy string factor. Le doy control enter. Bueno, ya lo creó, listo. Si quieren lo vemos. Ahí está, ¿no? Abrigarse y ventilarse. Listo. Ahora sí unámoslo, ¿no? Entonces vamos, copiemos esta, o escribámosla, pues, mejor. Entonces que se llame clima, o no le pongamos clima, pongámosle otro data frame, actividad, por ejemplo. Actividad sea igual, o que se le asigne left join entre variables y acciones. ¿Listo? Y le doy enter. Ya quedó ahí unido y le doy ahora actividad. Y miren que quedó más organizadita. Miren que yo tenía 10 datos, ahora sí. Por cada frío me aparece abrigarse y por cada calor me aparece ventilarse, ¿no? Entonces uní por la izquierda entre variables y acciones. Entonces esto es como más coherente, ¿no? Este tipo de unión. ¿Listo? Entonces cuando encuentra una temperatura fría, puede, um, o la actividad que debería hacer uno es abrigarse, y cuando encuentre una temperatura caliente, pues la actividad debería ventilarse. Entonces, a ver, saquemos una nota ahí de rapidez. Háganse ustedes 3 acciones de acuerdo a esta de aquí. Pónganle acciones al archivo .csv que van a crear. Háganse
de acuerdo a KTUME, hagan 3 acciones. Por ejemplo, a húmedo, ¿qué le podríamos hacer? A ver, chinos, a húmedo, ¿qué acción le podríamos hacer? Activa, digamos, húmedo calefactor, ¿Listo? Entonces, húmedo, seco, calefactor, seco, riego puede ser, ¿no? riego es Y mojado, mojado es que está mucha agua. ¿Qué podría ser? drenaje o algo, Eso. filtro. Entonces póngale esas 3 palabras. Lo mismo que hicimos y hagan la misma actividad y unan esa data frame variables con la nueva data frame que sería actividad, acciones 1. ¿Listo? Que se va a unir ya no por la temperatura, sino ya no por la KT-tempe, la categoría de temperatura, sino por la KT-hume, que es categoría de humedad. A ver, háganlo y me presentan y sacamos otra nota, chinos. Rapidito, rapidito, a ver. Profe, para escoger la del AKTUM es con el level, ¿cierto? No, pues vos ya lo conoces, chino. Sí, pues Ah, puedes solamente es hacerlo. cambiarle la variable, ¿cierto? Sí, sí, puedes hacerlo con leve. Lo que tienen que hacer es esta, ¿no? Esta de aquí, pero Con con, KTUM. con KTUM. Entonces hagamos otro archivito. Nada, listo, Archivo, profe. guardar como. Ustedes lo hacen por comas, ¿no? Miren, que yo miren cómo lo tengo guardado, vean, chinos. CCBUTF8 limitado por comas. Y le voy a poner, por ejemplo, acciones 1. Y lo voy a copiar yo. Esta de aquí, que sería KTUM. Y actividad le voy a poner, le dejo lo mismo. Aquí, por ejemplo, está húmedo, seco, mojado. Entonces, ¿qué actividad voy a hacer con húmedo? Entonces decía, Edison decía calefactor. En seco pongámosle, ¿qué era que era seco? Era, ¿cuál era seco? Seco era riego y mojado. Rociador, rociador. Riego. Eso, Eso. rociador, riego, está bien. El que ustedes quieren, riego y mojado es drenaje, ¿no? Listo, drenaje. Listo, entonces cojo y lo guardo y le voy acá. Entonces copio lo que vemos aquí, lo que ya tenía. Entonces aquí, copio por ejemplo voy a copiar este de aquí. Control C y lo pego aquí. Y aquí le voy a poner acción 1. Este se ve acciones 1. Listo, aquí sería para mostrar acción 2, actividad 1, actividad 1. Y aquí lo voy a unir con variables. Entonces voy aquí de primero, le doy control enter, listo, aquí control enter las muestra, miren, húmedo, seco, mojado, calefactor, riego, drenaje, actividad 1, ahí bueno, acciones 1, claro, es que acciones 1 no existe porque no es acciones 1, es acción, claro, y ya lo une y lo muestro en actividad 1 y miren que de acuerdo a la humedad, a la KTUM, le agregué por húmedo, calefactor, por ejemplo, seco, riego, mojado, drenaje. Entonces ya unimos 2 archivos, ¿no? ¿Listo? Ahora sí, ese archivo, esta última actividad 1 que ustedes están viendo, la puedo guardar como un archivo CSV. Entonces uno perfectamente puede en la carpeta donde se encuentra guardar esta unión de 2 archivos. ¿Y cómo? Entonces vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, que se llame acciones, o bueno, vámonos acá. Entonces que se llame fusión, pues, por ejemplo. Fusión y, o más bien, escribimos write
punto CSV, entre paréntesis, Ya cambió, profe. ¿no? A mí ya cambió a KT1, profe. Ah, bueno, entonces, ahorita vemos, esperamos un ratito. Bueno, entonces, escribo write, aquí está mal escrito. Write, miren que debe salir, siempre sale el autocompletar. Le doy aquí, entonces le doy el nombre que quiero crear, por ejemplo, fusión, coma, no, perdón. Aquí es el data frame que tengo creado, que en este caso es actividad 1. ¿Listo? Coma, ¿sí? El nombre, entre comillas, le doy el nombre que quiero crear, fusión.csv. ¿Listo? Y por último, le puedo dar row.names y le puedo dar aquí false. Para que no me guarde también este dato de acá, chinos. Este 1, este 2, todo esto, este que aparece en la primera columna, no lo guarde. ¿Por qué? Porque en el Excel este aparece por defecto, ¿no? ¿Listo? Que me guarde solamente estos datos. Que me guarde estos. ¿Listo? Desde muestra hasta actividad. Este primero no, entonces por eso le damos row names false. ¿Listo? Y entonces aquí le doy Enter. Y bueno, Enter no, Control Enter. Y tiene que haberse creado. Bien, pues. ¿Cómo lo creé? Miren, aquí está. Fusión. ¿Listo? Y es un archivo CSV, como lo pueden ver ustedes. Y está, resulta de la unión de dos data frame adquiridos cada uno de diferente archivo .csv. Entonces miren que todo lo que hacemos en el R también lo podemos guardar, lo podemos exportar a un archivo CSV. Bueno, sigamos, chinos. ¿Listo? Miren esta instrucción, chinos. Esta es muy chévere. Get WD. Le doy control enter. ¿Listo? ¿Para qué me sirve? A ver, ¿qué mostró ahí, chinos? La ubicación, ¿o qué, profe? Exactamente. La ubicación donde están los archivos. Entonces, miren, si ustedes saben este getWD, saben dónde está guardado su archivo, ¿no? ¿Listo? No se olviden, es bien importante este getWD para ver si están en una carpeta igual o puede que estén trabajando el archivo .csv y el archivo del R en dos carpetas, con eso pueden darse cuenta. Bueno, entonces vamos ahorita a empezar con unos palabras claves, ¿no? Que se utilizan en el R. Entonces, vamos a crear primero selecciones. Entonces, voy a crear una primera selección. ¿Listo? Selección, y la palabra clave es esta, select. ¿Listo? Select. Y voy a tomar del último data frame creado, actividad 1. Actividad 1, por ejemplo. ¿Sí? Y voy a seleccionar solamente dos columnas. Por ejemplo, temperatura, coma, muestra. Entonces me va a mostrar, solamente me debe mostrar estas dos columnas, ¿no? Temperatura y muestra. ¿Listo? Le doy aquí selección. Selección le puse yo. Bueno, entonces aquí le doy control enter. Y aquí control enter y miren que me mostró temperatura y muestra. Entonces uno con esta palabra select, es la palabra clave, puede buscar solamente lo que le interese. ¿Listo? Sí, hay otras formas de hacerlo. Miremos otra. Entonces copiemos esta, por ejemplo. Y aquí le doy, por ejemplo, selección 1. Corrijamos selección 1.
Y del data frame actividad voy a seleccionar, por ejemplo, desde muestra hasta, por ejemplo, cateum era, ¿no? Cateum, ahí. ¿Listo? Entonces, miren que con este 2 puntos voy desde muestra hasta cateum. Entonces, no voy a seleccionar la última que había agregado. O no le pongamos cateum, pongámosle catetempe para que se note más. Y este catetempe creo que es aquí con mayúscula. Listo. Yo le doy control enter y mire que me muestra desde muestra hasta temperatura y cateum. Entonces no tengo que escribirlos todos como en el anterior, sino con el 2 puntos puedo yo seleccionar un rango de columnas que quiero visualizar. ¿Listo? También puedo hacerlo por omisión, ¿no? Entonces copiemos esto, digámoslo y démosle selección 2, por ejemplo. Selección 2, select de actividad 1, todo, menos, por ejemplo, menos catetemp. ¿Listo? Miren así. Se escribe menos catetemp. Y aquí pongámosle, bueno, 2. Y aquí, control enter, control enter. Entonces muestra todo menos catetemp, chicos. ¿Listo? Y si le ponemos 2, por ejemplo, menos, por ejemplo, muestra es con mayúscula. Le doy control enter, control enter. Entonces miren que quitó 2 columnas, ¿no? Ni muestra ni catetempe. ¿Listo? Bueno, sigamos con otra palabra clave que es filtros. Los filtros con filter. También es muy importante, ¿no? Entonces creemos un filtro que se llame filtro y vamos a hacer la siguiente filtración o el siguiente filtrado. Filter, miren la palabra clave filter, ¿listo? Del data frame que estamos usando, actividad 1, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, de cateum, que sea solamente los que están mojados. ¿Listo? Mojado. Entonces voy a visualizar dentro de actividad 1 el data frame grande que habíamos creado, que lo habíamos guardado como fusión, solamente de la categoría cateum, los que tengan la palabra o la categoría mojado. Le doy control enter, miren aquí me sacó un error. Ah, ya sé, miren el error, ¿sí lo pillaron? Con doble igual. Eso, doble igual. ¿Listo? Entonces le doy control enter, control enter. Y miren que me muestra la tabla solo con los mojados. Entonces como una selección específica de acuerdo al filtro que yo quiero utilizar. ¿Listo? Entonces, ¿podremos cruzar también filtros? Claro, sí señor. Por ejemplo, hagamos esta, copiemos esta. Pongámosle filtro 1. Filtro 1 de actividad 1, entonces, ¿qué? Temperatura sea mayor a 20 y catetempe, y se concatena con la coma, chicos. Entonces, y cateum sea mojado. ¿Listo? Entonces le doy control enter y miren que sacó solamente 2, ¿no? Que cumplen las 2 condiciones, que sea mayor a 20 grados centígrados, miren estos 2, y que tenga la categoría de cateum mojado. Anteriormente estaba esta, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, que estaba en menos 10 y también mojado. Entonces se puede hacer, cruzar todo esto, ¿no? Pero entonces les pregunto, chinos, ¿cómo haríamos para mostrar lo contrario? Es decir,
que salga todo lo que no cumpla esa condición. Entonces vamos a crear el filtro 2, ¿listo? Y le vamos a negar esta condición. Entonces, para negar, primero pues lo agrupamos con un paréntesis. ¿Listo? Para negarlo, le ponemos el signo de admiración. Miren, el que está encima del 1. ¿Listo? Si lo pillan, entonces le doy Control Enter. Bueno, aquí ya me sacó un error. ¿Dónde lo tengo el error? Ese signo de exclamación antesito de la temperatura aparece. Y el paréntesis. No, está bien. Filtro 2, actividad 1, coma. La negación de temperatura y KTUM mojado. Filtro 2 me dice. Bueno, entonces aquí el error parece que es que la coma no deja, ¿no? ¿Se dan cuenta, chinos? Pongámosle aquí, por ejemplo, la OR. Esa rayita, si se dan cuenta, este de aquí significa la O, ¿no? ¿Sí? La O significa la OR. La OR es la OR inclusiva, la compuerta lógica OR, la función lógica. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que o sea mayor a 20 o que esté mojado. Entonces, probémoslo a ver. Miren, ahí sí funcionó. Y saca entonces todos los que sean mayor a 20, no los debe sacar, ¿no? Y miren, todos los que está sacando son menores o iguales a 20. Miren, saca este que es de 20, pues que no es mayor. Y tampoco que sean mojado. Miren que saca todos los que sean húmedo y seco. ¿Listo? Cualquiera de las dos. Entonces aquí me tengo que buscar el datico para concatenar con la AND. ¿Listo? Para que saque el inverso de estos. Es decir, si tengo yo en el anterior ejercicio saqué estos dos, tiene que sacar los otros 8, ¿no? ¿Sí? Pero aquí me estaba sacando la concatenación, el error en esta coma con la concatenación. A ver, probémoslo con el ampersand, a ver qué tal me funciona. Ese ampersand suele ser el de la AND. ¿Listo? Ah, bueno, aquí sí funcionó. A ver, probémoslo acá. También, miren, ahí sí funcionó. Entonces, miren que el ampersand es la unión con una AND. Entonces, todos los que tengan temperatura mayor a 20 y KTUM sea mojado, no los muestre, porque está negado con este de aquí, ¿no? Este símbolo de admiración hacia abajo, de inicio de la admiración, de final de la admiración, perdón, es negado. Entonces me saca el resto, chinos. Miren que saca que las temperaturas que no cumplan esta doble condición, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es mayor a 20, sí es, ¿listo? Pero está seco. Entonces no cumple la doble condición. ¿Listo? Entonces, se puede hacer así también los filtros. ¿Listo, chinos? Bueno, a ver, hagamos otra palabrita, todavía tenemos tiempo. Otra palabrita clave es el arrange o el ordenamiento. ¿Listo? Entonces, orden, pongamos otro, que se llame o que se utilice
arrange, ¿listo? Sea con el data frame que estamos usando, la actividad 1, y que sea, por ejemplo, de acuerdo a la temperatura. Es decir, que me organice la temperatura. Normalmente lo pone ascendente, ¿no? ¿Listo? Entonces, bien, ahí ya lo creo y lo ejecuto. Y miren que me organizó la temperatura, ¿no? De forma ascendente. Entonces pone la muestra 5 de primero y con la temperatura más baja. Y la muestra 9 es la temperatura más alta. ¿Cómo lo haríamos de forma descendente, chinos? Pues copiemos estas dos. Y le ponemos aquí simplemente des. Y listo. Y aquí pongámosle, para no dañar el ordenamiento, pongámosle orden 1. Y miren que lo ordenó de forma descendente, desde el más grande hasta el más pequeño. ¿Listo? Podríamos hacerlo de acuerdo, por ejemplo, a la humedad. Entonces copiemos esto. Pongámosle orden 2. Y aquí pongámosle humedad. Control Enter y miren que lo organizo de acuerdo a la humedad de forma descendente. El más grande es 90, el más chiquito es 10. ¿Listo? Chévere. Esta palabra es muy importante, ¿no? ¿Listo, chinos? Podríamos también agregar nosotros, sin utilizar un archivo CSV, como lo hicimos con ese join left, podríamos agregar otra columna, ¿no? Entonces podríamos, por ejemplo, ahí mismo, chinos, en este data frame que estamos usando, que se llama actividad 1, agreguémosle otra columna, y para eso existe la palabra clave mutate, o mutate. ¿Listo? Entonces, primero creemos la columna, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a crear una columna que se llame días. ¿Listo? Y la vamos a rellenar. Entonces, el título, digamos, la cabecera de esa columna se va a llamar día. ¿Listo? Y con esta palabrita, con esta letra C, podemos agregar los diferentes días. Entonces, por ejemplo, lo voy a poner como si fuera la fecha, o así. Y listo. Tiene que haber 10 datos, pues. Obviamente, si hay 10 filas, tiene que haber 10 datos. Entonces hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me falta uno. Pongámosle otro 8. ¿Listo? 2, 4, 6, sí. Ahí están los 10. ¿Listo? Entonces, cojo y creo este data frame, ¿listo? Y lo voy a unir. Entonces, bien, pues, se utiliza, chinos. Bueno, si quieren lo miramos. Mírenlo, ahí está, día. ¿Listo? Y lo vamos a unir a la actividad. Entonces, actividad 2, pongámosle. ¿Listo? Actividad 2, que sea la unión, utilizando la palabra clave mutate, mutaciones, ¿no? Como mutar la tabla que tenemos, el data frame que tenemos, ¿no? Entonces, le doy la actividad que estaba trabajando anteriormente, que es actividad 1, toma la nueva columna que quiero agregar. ¿Listo? Días. Listo. Y le doy control enter. Y ya quedó, chinos. Ahora sí vamos a pillarla.
actividad 2. Y miren que se agregó el día, ¿no? ¿Listo? Le agregué el día. Entonces, no necesariamente tengo que sacar esos datos desde un CSV, lo puedo hacer yo también desde el, ¿cómo es? El RStudio, desde acá el mismo lenguaje. ¿Listo, chinos? Bueno, podríamos también agregar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, quiero utilizar, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esta temperatura está en grados centígrados, ¿no? 12, menos 5, 22, 35. ¿Cómo agrego, chinos, una columna aquí que esté en Kelvin? Entonces, ¿cómo hago? A ver, chinos. ¿Cómo paso de grados centígrados a Kelvin? Esa es la primera pregunta. Se le agrega 273, ¿no? El cero absoluto es menos 273 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Entonces, miren que creo otra actividad que se llame actividad 3, mutate, actividad, aquí puede ser actividad 2, por ejemplo, que es la última que creé, y aquí viene lo chévere. Entonces, puedo crear una nueva columna que se llama temp Kelvin, ¿listo? Y que sea igual a temperatura más 273. Y listo, chinos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a tomar estos valores de aquí, de temperatura, y le voy a sumar 273 y voy a agregar una nueva columna al lado de día. ¿Listo? Entonces, pillemos pues, y miren, se agregó, chicos. 273 más 2 es 285, ¿no? Y aquí ya queda todo en Kelvin. ¿Listo, chinos? Entonces miren que es muy chévere trabajar con ese mutate. ¿Listo? Es muy, muy chévere. Y lo podemos hacer directamente con los datos que tenemos aquí. ¿Listo? Bueno. Otra, por ejemplo, otra actividad, Profe, otra palabra. Sí, señor. es que me sale un error. Cuando le pongo el mutate me sale error, problema cuando mutate, paréntesis, input 1. Espérame un ratico, Edixon. Listo, Acabo profe. yo aquí y seguimos con vos. Vale, ¿Listo? profe. Listo. Bueno, entonces vamos con la última palabra clave que es summarize, que es resumir, se podría decir, que es sacar como un resumen. Entonces, resumen, creamos un resumen, ¿listo? Utilizando la palabra clave. Suma, ve, ahí está, summarize, ¿listo? De actividad 3, por ejemplo, ¿listo? Actividad 3. Y voy a sacar, chinos, el promedio de temperaturas en Kelvin. ¿Listo? Promedio que sea igual. Amén. Men es promedio, ¿no? Chinos. ¿Listo? Y pongo aquí es la columna que quiero promediar. ¿Listo? Entonces, bien pues, que con el sumarice, puedo yo utilizar el data frame que quiera, en este caso actividad 3, le pongo el título, ¿sí? Sería promedio, y voy a utilizar la columna de temp Kelvin. Entonces, por ejemplo, aquí le doy para que se ejecute más chévere. Control Enter, Control Enter. Y miren que el promedio es 283.9. Entonces uno podría estar promediando la temperatura en grados centígrados. Por ejemplo, hagámoslo a ver. Pongámosle aquí el resumen 1. ¿Sí? Y
y puedo yo ponerle aquí temperatura. Listo, control enter, control enter. Entonces miren que el promedio es 10.9. Si le sumamos 273, pues me queda 283.9, que es el de Kelvin. Hagámoslo con la humedad, a ver qué pasa. Vamos con resumen 2. Y pongámosle aquí humedad. Y le doy humedad. Creo que es así. Y miren, el promedio de humedad es de 45.8. ¿Listo, chinos? Entonces, ese summarize es muy chévere, ¿no? Para poder hacer promedios o algún tipo de resumen. ¿Listo?